Pues muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi oficina. En esta tarde quiero compartir una historia que realmente me ha conmovido a las lágrimas. He estado con lágrimas en los ojos leyendo esta historia real. En el año 1921, David Flood y su joven esposa Svea y un pequeño hijo de 2 años de edad dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra joven pareja misionera. Ambas parejas se habían comprometido sus vidas al llevar el evangelio a las tribus perdidas del continente africano. Estaban llenos de entusiasmo y optimismo al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado para ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaban darles entrada, convencidos que la presencia de aquellos blancos enojarían a los dioses y les traería graves problemas. Días de llevar sus pertenencias, hambrientos, débiles, oraban para que la siguiente aldea del otro lado de la montaña les permitiera desarrollar sus ministerios, pero el jefe de la siguiente aldea aún fue más hostil que todos los anteriores juntos. Les pidió que se marcharan. Y durante las siguientes semanas de agonía, que se convirtieron en meses, David y Svea Flood lucharon con la lengua swahili y junto con los Erickson, que era la otra pareja de jóvenes que habían ido al África, trataron en todo lo que podían acercarse al jefe de la tribu, quien endureció aún más su posición. Los aldeanos tenían prohibido aún de visitar a los misioneros, con la excepción de un pequeño niño que se le permitía ir y venderles pollo y huevos. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa de que aunque no fueran capaces de entrar en la aldea ni de alcanzar África para Cristo, ella aún podía ganar a este niño para el evangelio. Así que cada vez que el niño les visitaba, ella le demostraba amor y atención, hasta que los otros misioneros vieron cómo un día ella se arrodilló con el niño y le guió en la oración de arrepentimiento. El niño tuvo que guardar como un secreto su decisión porque probablemente no le dejarían volver a visitarles. Para los otros, esta misión fue un rotundo fracaso. Un día los Ericksons decidieron dejar a los Floods y volver a la estación misionera que estaba a cientos de kilómetros atrás. Más tarde, Svea anunció que estaba esperando su segundo niño. Estaba débil y David temía lo peor. Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo belga. El niño tendría que nacer en una choza en las montañas. El niño cristiano llevó esas noticias a la aldea y, sorprendentemente, el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara. Y cuando el bebé ya estaba en fecha, Svea Flood se contagió de la malaria. Y cuando la matrona de la tribu llegó, Svea gemía por la fiebre. Su niña nació y Svea susurró que se llamaría Aina, un clásico nombre sueco para las niñas. Y 17 días después, Svea Flood fallece. Desesperado y lleno de una amargura y rabia, David enterró a su esposa de 27 años, haciéndose la pregunta de cómo voy a cuidar a un pequeño de 2 años y a un bebé sin tener ayuda para hacerlo. Contrató a un hombre de la aldea y llevó a sus hijos a la estación misionera. Para él había terminado el ministerio, el evangelio, su relación con Dios, todo esto había terminado. No podía entender cómo Dios permitía que su esposa muriera dejándolo con 2 niños pequeños. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida a su esposa y su ministerio no era nada más que una trágica pérdida. El problema era que al volver a Suecia, nadie podía cuidar de su pequeña bebé. Los Erickson no habían podido tener hijos y David le ofreció la oportunidad de adoptar a Aina. Accedieron gustosos. Ahora David podía volver con su hijo, abandonar esa estación misionera para nunca más volver. De hecho, al dejar el lugar, nunca volvió su rostro hacia atrás.
nunca miró sobre su hombro. Y antes de que la niña tuviera 1 año, Joel y Berta Erickson fueron envenenados por los nativos y con un día de diferencia ambos murieron y Aina se quedaba otra vez sin padres. Fue reclamada por otra pareja de misioneros que ya tenía su propia hija. Y cuando tenía 3 años de edad, Aina y sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Y su nombre sueco fue cambiado a Angie, algo más americano. Aina escribía luego que, aún siendo niña, ella sabía que era diferente. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados, y realmente, como el título de su biografía dice, ella era una niña sin país. Con el tiempo, Aina asistió al colegio bíblico North Central, donde conoció a un joven prometedor ministro, Dewey Hurst, que entraba en esos días en los primeros años del ministerio. Y pasaron los años. Aina no tenía ninguna información acerca de su padre, sabía muy poco en cuanto a su pasado, sabía el nombre de sus padres y de Suecia, pero nada más. Y no tenía tiempo para pensar en ello porque ya casada con este hombre, tenía que ocuparse no solamente del marido, sino de una familia que ya estaba creciendo. Pero un día, en forma inesperada, una revista sueca apareció en su buzón. No tenía idea quién la enviaba y por supuesto no entendía el contenido porque ya no sabía sueco. Pero al pasar las páginas, una fotografía acaparó su atención. Era la foto de una pequeña cruz blanca enterrada con el nombre de Svea Flood. 2 misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea en el Congo belga y tomaron esa fotografía. Averiguando en la aldea, les contaron la historia que reproducían después en ese artículo. También contaban que luego que los misioneros se fueron, el niño cristiano solicitó permiso al jefe de la tribu para empezar una escuela. Y gradualmente, este ahora joven muchacho fue maestro, líder, enseñó el evangelio a todos sus estudiantes y pronto sus padres y aún el jefe aceptaron a Cristo como su salvador personal. Y ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa. Todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David y primeramente de Svea. Aina no lo podía creer. Para el 25 aniversario de su boda, el colegio bíblico les dio al matrimonio Hurst un boleto para visitar a Suecia, donde Aina, entre otras cosas, podría buscar a su padre. No fue difícil. David Flood se había casado, tenía 4 niños, pero su segunda esposa también había fallecido. Ya era anciano, era alcohólico, agnóstico, amargado, maldecía a cualquiera que mencionara el nombre de Dios. Él estaba ya enojado y maldecía. Y luego de una emotiva reunión con sus medios hermanos y con su hermana, Aina quiso ir a ver a su padre. Sus hermanos no estaban muy contentos con esa idea, se había convertido en un hombre amargado y tampoco ellos lo veían mucho y sobre todo este hombre ya odiaba a Dios con una pasión increíble. Y le advirtieron, si lo ves, no hables de cosas espirituales, porque cuando escucha el nombre de Dios estalla en furia. Pero Aina estaba determinada en verlo de todas formas. Y al fin fue a su departamento, cuando tocó a la puerta fue atendida por una señora de la limpieza. Dentro de su cuarto, de su habitación, de su dormitorio, habían botellas de licor en cada repisa de la ventana. La mesa estaba cubierta por más botellas. Y en un rincón apartado, escribió ella en su autobiografía, un viejo pequeño y arrugado, tirado en una cama deshecha, con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado en ese cuarto desde hacía ya 3 años. La señora se acercó y le dijo suavemente, papá, Aina está aquí. Y comenzó a llorar. Aina, él dijo, nunca quise dejarte. Y la hija contestó,
tranquilo, todo es para bien. Dios cuidó de mí. El padre contestó rápidamente, Dios nos olvidó a todos. Nuestras vidas están así gracias a Dios. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño. Y luego perdí a tu madre. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste a África en vano. Mamá no murió en vano, le dijo. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea hoy conoce al Señor Jesucristo. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor. Porque tú escuchaste el llamamiento de Dios en tu vida. Papá, es una buena historia y tenemos a un Dios que es muy grande. Al fin de esa tarde, la bondad de Dios lo había traído al arrepentimiento una vez más y al perdón y su restauración con Dios. Pasaron los años y Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelística, pero esta vez a la ciudad de Londres, en Inglaterra, y varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesias de África fueron a dar sus informes. Uno de ellos era del Zaire, superintendente de la Asociación de Iglesias Nacionales de ese país, representando a 100,000 creyentes ya bautizados. Dijo, hoy tenemos 32 estaciones misioneras, tenemos un hospital de 120 camas, tenemos varias escuelas cristianas y nuestras iglesias hoy tienen un total de 100,000 cristianos bautizados, fieles miembros de la iglesia. Al final de su charla, Aina fue a buscar a este hombre para hacerle algunas preguntas, una en particular. Ella le preguntó, Señor, ¿usted conoció a una joven pareja misionera llamado David y Svea Flood? Ellos estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña. Y el hombre contestó, sí, madame. Yo solía venderles pollo y huevos. Fue Svea Flood la que me guió a Cristo. Y luego mirándola, él le preguntó, ¿y usted quién es? Ella dijo, soy la hija de Svea Flood. Yo nací en esa montaña. Y él dijo, muchas veces me pregunté llorando, ¿qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Y me dijo, debes volver a su lugar de nacimiento. Debes volver a donde está tu madre, enterrada, porque tu madre es la persona más famosa de nuestra iglesia. Y ella accedió. Y luego de meses de planificación, Aina y su esposo hicieron el largo viaje de vuelta a ese lugar tan especial. Llegar a la aldea fue tan difícil como lo fue para sus padres, pero esta vez había cientos de personas esperándoles en medio de arcos de flores. Y Aina escribe en su autobiografía, el pastor de la iglesia me guió a la cima del monte, toda la aldea siguiéndonos. En la cima había un lugar llano bajo un bosquecillo de árboles. Y el pastor señaló con el dedo y dijo, este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde tú naciste. Y luego volteó y señaló, sin decir palabra, a una tumba rodeada de cemento, una palmera cerca y debajo todo el valle. Una cruz blanca que rezaba Svea Flood,
1896-1923. Y Aína escribe: y ahora conozco la cosecha de la semilla que ella sembró. El pastor abrió su Biblia rodeado de cientos de creyentes y leyó unas simples líneas de los Salmos. Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios sabe lo que es llorar. Dios sabe lo que significa sufrir pérdidas. Dios sabe lo que significa sembrar semilla que parece que no dará fruto. Pero también Dios sabe el fin. Él sabe el fin de la historia, que las lágrimas de dolor y la pérdida y la frustración y el dolor y la pena pronto serán borradas, reemplazadas por un gozo indescriptible. A Dios sea toda la gloria y la honra. Vaya historia, me conmueve profundamente. Y me lleva a la siguiente reflexión. Los niños sí son importantes para Dios. Y desde la antigüedad el enemigo ha intentado dañar y destruir a los niños. Inventaron un dios Moloch, donde quemaban vivos a sus hijos. Hasta 2 de los reyes de Israel sacrificaron sus hijos de esa forma. Pero hoy el enemigo sigue con la misma estrategia y lo hace mediante el aborto y su deseo de contaminarlos moralmente a temprana edad, y ahora tratando de hacer que la pedofilia sea aceptable. En esta tarde yo les propongo que oremos por los niños. Tal vez usted representa a niños, tiene hijos, tiene nietos en su casa, representa a personas de pequeña edad. Vamos a orar por ellos en esta tarde. ¿Qué les parece? Y también vamos a orar por aquellas personas que trabajan con los niños en las escuelas y en la iglesia, porque la influencia que ellos tienen sobre sus vidas, solamente Dios puede saber lo que ha de suceder con ellos. Así que oremos. Padre, en esta tarde pido en una forma especial por los niños de las familias que me están escuchando en este día. Padre, protégelos, protege su mente, su sentimiento, sus pensamientos, sus memorias, Señor. Protégelos de todo ataque del enemigo. Para aquellas personas que están contemplando aborto en estos días, Padre, pido que puedan reconsiderar su consideración, su decisión, y entregar a ese niño o esa niña en adopción en vez de abortarlo, de matarlo de esta forma. Padre, pido que tú nos traigas a nuestro corazón una vez más la importancia de lo que son los niños y cómo tú los amas desde su temprana edad, desde antes de que nazcan. Tú ya los conoces. Y te bendigo en este día y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les agradezco una vez más su sintonía. Y si Dios así lo permite, mañana volveremos otra vez a reunirnos. Mientras tanto, cuídese mucho. El Señor le bendiga.